Pero ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Salud Divino Tesoro. Después de recorrer el país, hacemos una pequeña pausa. ¿Para qué? Para informarnos, para sumar herramientas que nos hagan bien. Y hoy tenemos un programa con de todo. Nos podés escribir en @niparatodre durante todo el programa. Vamos a estar respondiendo a tus consultas, que son la clave al final. Vamos a tener un consultorio para que todos los profesionales nos ayuden a poder evacuar una de las tantas dudas que seguramente ustedes tienen ahí del otro lado. Vamos a adelantar. Lo que vamos a vivir hoy es algo que estoy segura les va a servir y sobre todo les va a permitir por ahí tomar mejores decisiones a la hora de poder construir nuestra salud. Va a estar Vicky Pardo para hablar de caderas y rodillas saludables. ¿Es posible? Además, supraestimulados e concentrados, perdón, bien digo, son algunos de los temas. También vamos a estar con Yami Paloni, que va a hablar de proteínas. Vamos a tener 3 recetas para los snacks que son buenísimos, empanadas sin harina, flan, que son fundamentales, y RCP va a ser un temón, porque además de tenerlo a Mario aquí, a Mario Fitz en nuestro piso, también vamos a hablar de todo eso que tenemos que saber de cardiología, que tenemos consultas. Vamos a estar con él en un ratito nada más. Pero ya estamos listos acá con Vicky Pardo. Bienvenida, Vicky. Hola, Nati. A este ciclo que ahora nos permite hablar bien concretamente de lo que necesitamos. Venimos de caminar por las plazas, por todos lados, y necesito estar preparado para hacer eso. Estamos a estar preparados, por eso hoy les traje 5 ejercicios fundamentales para trabajar algo que es clave, sobre todo en mayores, que es cadera y rodillas. Para poder pasear, para poder ser independiente. No es una cuestión estética, es una cuestión de vida, de calidad de vida. Sí, para poder mantener nuestra calidad de vida, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces la falta de estabilidad en la cadera es lo primero que nos afecta, ¿qué? La rodilla, y muchas veces pensamos que es al revés, ni que hablar. Entonces les traje 5 ejercicios que podemos hacer en casa con poquitos materiales. Ahí vemos el primero, Vicky. Con una silla y una banda. Esas banditas las podemos conseguir en cualquier lado, son muy baratas, las consiguen hasta en las farmacias. Y acá la clave, ¿dónde está? La clave está en sostener la tensión mecánica todo el tiempo, lo que significa en que voy a tratar de... Yo puse 2 pelotitas, ustedes pueden agarrar y poner cualquier elemento que tengan en casa para pasar el talón por delante y por detrás, para trabajar los aductores de la cadera, para trabajar un poquito la estabilidad de nuestra cadera. Podemos hacerlo con una pierna todo el tiempo en principio, después cambiar, hacer una apertura como hacemos ahí a la vez. Ahí tenemos un poquito más de tensión. A mi ritmo. A mi ritmo. ¿Cómo le puedo dar dificultad a esto? Cuanto la banda está más baja, la palanca es más grande, por ende es un poquito más difícil. Me cuesta mucho, subo la banda. Ahí voy a aflojarle un poquito a la tensión. Y entonces ahí voy regulando cuánto puedo hacer en ese día. Mirá qué fácil, más hacer la marcación con lo que tenga, con 2 viromes, con 2 palitos, con las pelotitas. Y las bandas, si no tengo bandas, agarro un elástico, incluso hasta lo puedo llegar a hacer con un cinto. Mirá. Lo que pasa es que no se va a estirar tanto, pero sí voy a poder hacer fuerza y tensión por afuera. Que es lo importante acá. Que es lo importante. Y acá le pongo una cuestión de sincronización, le sumo también. Obviamente hay un tema coordinativo que es muy importante para trabajar a cualquier edad, no solamente cuando somos mayores. Siempre digo esto, nada que no se mueva tiene cerebro. Bien. Entonces, queremos fomentar un poquito la función cognitiva, siempre tratemos de movernos y hacer cosas difíciles. El step, si no tengo step, ¿qué hago? Si no tengo un step, libro. ¿yo qué hago? Una enciclopedia vieja, un diccionario de esos viejos que todos tenemos en casa. Bien. O si no, pongo libros viejos, esos libros que nos regalaron y que tenemos... montones y que ya o un están escalón por ahí si tenés vives en un edificio. Escalón si vivís en edificio, en casa, y acá vamos a simular un poquito esa altura que tenemos, por ejemplo, en una vereda para subir y para bajar. Cordones. La clave acá está en apoyar el talón sin que colapse la cadera. Que colapse la cadera es que no tengo que engañar el cuerpo tratando de bajar de un lado, ¿sí? Tengo que flexionar la rodilla y tratar de bajar parejito, tocar con el talón y subir. ¿Me es fácil? Trato de ponerle un poquito de altura. Bien. Simple. Siempre ir avanzando, pero ahí la clave es esto, el equilibrio, es no forzar de más y empezar de menos a más. No te quieras comer el mundo el primer día. No te quieras comer el mundo, acá la dificultad también está en la velocidad en la que bajo. Si me lo quiero sacar de encima va a ser más fácil. Cuanto más lento, más control voy a tener, así que más voy a trabajar. Toco y subo, le agrego altura si me es muy fácil. Y creo que también les traje otro ejercicio en donde en vez de tocar de costado, podemos agarrar y tocar por delante. O sea, el paso en vez de ir hacia el costado es ir hacia adelante y hacia atrás, que fue el anterior. Bien, entonces repasamos con una banda, con el cinturón que tenés en casa, con un pedazo de elástico, marcás y una silla y haces el primer ejercicio. Ejercicios que podemos hacer
Es así. En lo posible, pasamos uno detrás del otro entre 6 y 8 repeticiones, no más. Bien. Más no es Perfecto. mejor. Mejor Clarísimo. es mejor. Siempre mejor es Nunca mejor. vamos a negociar la calidad, trato de siempre controlar. Bien. Si puedo hacer 2, 3 series, genial. Y si no, arranco por hacer algo. Algo es mejor que nada. Empezar siempre es mejor que nada. @Victoria Pardo Af, ahí la pueden seguir en sus redes sociales. @Victoria Pardo Af. ¿Te quedas un ratito? Me quedo un Para todas las ratito. consultas nos escriben. Y ya llegamos al momento de recibir a nuestro amigo don Mario Fitzmaurice. ¿Cómo estás, Mario? No Bien. sabes si saludarnos. No, no pasa nada, pero ya no nos importa. saludamos. Bueno, Mario, hablar de RCP a veces uno cree que es aburrido, que está de más. ¿Para qué si yo no lo voy a necesitar? ¿No? Sí. ¿Cuánta confusión tenemos en esto? Sí, tenemos hasta una confusión matemática porque el pensar que no lo vas a necesitar es desconocer que hay una muerte súbita cada 15 minutos. Claro, de arranque. De arranque. Sí. O sea, de arranque la cosa matemática te explica claramente que si vos tenés una muerte súbita cada 15 minutos, es muy probable que lo puedas necesitar. Ahí te estamos viendo cuando vos nos explicás eso, que la sí. gente puede, por supuesto, estar atento a esta cuestión. ¿Tengo que saber muchas cosas para hacer un RCP? No, es simplemente saber que ante la pérdida del conocimiento, o sea, que vos ves que alguien inexplicablemente se cae, Sí, que no tiene una explicación porque no se le cayó nada en la cabeza y que Sí. se cayó, vos lo llamás y no te contesta. Te fijás si respira, que cualquiera puede fijarse si alguien respira y esa persona no supuesto. respira, tenés que llamar al 107 y Primero. hacer primero, porque siempre hay que activar el sistema de emergencias para poder recibir la ayuda claro. necesaria y que se pueda trasladar en tiempo y forma a esa víctima. Bien. Una vez que vos llamás al 107, empezás con la RCP. Las manos vos las llevás a todos lados, están siempre con vos. Entonces es un elemento fácil y que todo el mundo tiene encima. Entonces vos pones tus manos en el centro del tórax, como vemos en ese video, y haces las compresiones que se llaman compresiones torácicas, que se hacen rápidas y fuertes. O sea, tenés Con que hundir todo. 5 centímetros el tórax. Aunque te dé y- impresión. Aunque te dé impresión, y lo tenés que hacer a 100 por minuto. Bien. 110, 120. Al ritmo de Stayin' Alive, la canción de los Bee Sí. Gees. Ese ritmo, ese tempo está puesto a 100 por minuto. Bien. Y luego pedís un desfibrilador. Si alguien te alcanza el desfibrilador, conectás el desfibrilador, que es muy sencillo, tiene 2 parches que se conectan en el pecho, habla en castellano, jamás va a disparar si esa persona no está muerta, o sea que no hace nada, no lo puede empeorar. Bien. Y además es difícil empeorar algo que está muerto, ¿no? O Claro. sea, peor que muerto no se puede Por estar. eso siempre el peor RCP es el que no se intenta, el que no se hace, Exactamente, ¿no? esa es la frase. Para mí, la peor RCP es la que no se hace. O sea, Claro. que vos te confundas y digas, no, mejor no lo toco, no, mejor no lo toco, no. Porque si vos lo tocas y apretás y esa persona se mueve, listo, no está muerta, soltás. Nadie se muere porque te aprieten un poquito el tórax. Ok. Entonces, yo prefiero apretar y ver que hizo, movió un brazo, se quejó, lo suelto, espero la ambulancia porque no está muerto. Claro. No le puedo hacer nada. Ahora, si yo estoy hablando con vos y de golpe vos te caes al piso, yo te llamo y no me contestás, dejaste de respirar y yo te aprieto el tórax y no reaccionás y estás muerta, Nati. Estos días hubo un tema grande, que fue lo de Moyano, que dijo que él le practicó RCP a su novia, y me parece que es un buen punto para poder hablar de lo que tenemos que hablar. Ese RCP quizás no tenía que ver con que ella estaba muerta, sino que estaba desvanecida. ¿Está bien que lo haya hecho? Nati, a mí me parece que es brillante lo que estás diciendo. Te digo por qué. A mí me parece que sacando todo el chusmerío y Sí. toda la mediatización, y yo creo que actuó bien. O sea, si él consideró que esa persona no reaccionaba, Sea por los motivos sea que por sea. los motivos que sea, intentó hacer RCP. Cuando le hizo RCP, la chica salió corriendo por la adrenalina que te prepara para huir o para luchar. Yo prefiero a alguien que intente hacer un RCP a que la mire muerta. O sea, esa fricción en el Sí. pecho genera un shock de Generó dolor. adrenalina. La chica abrió los ojos porque por ahí se desmayó. Porque el dolor genera adrenalina. Genera adrenalina, la adrenalina hizo que salga corriendo. Le preguntás a cualquiera de los chicos acá, desde chicos en la facultad nos dicen, la adrenalina es la hormona que te prepara para la lucha o para correr. Sí. Bienvenidos, Ramiro Heredia, Yanni Panoni, Marcelo Muchas González. gracias. ¿Cómo les Muchas va? gracias. Pregunten nomás, amigos. No, probablemente no haya estado en paro, pero está bien el diagnóstico clínico que hizo de pensar que no se movía y pensar que había que Claro, hacer no RCP. sabés, tenés una Claro. persona Exacto. desmayada y vos decís, ¿qué Y le otra pasa? vez, como dijo ahí Mario. no hay daño en esto, ¿sí? O sea, no tiene una contraindicación, No. es un... O de el, última- el daño es menor comparado con una situación, una persona está muerta. Claro. O que uno O cree. que uno cree que Claro. está Claro, muerta. que está Y muerto. Es que Y está bien eso. a mí me parece... Interesante- Marce, perdón. No, interesante que aclares, Maurice, también, porque ahora las maniobras de respiración no se hacen como antes se hacían, ¿no? A ver,
Otro buen tema. En realidad, la RCP no tiene modas. Lo que tiene son distintas evidencias que hacen que vayamos cambiando las formas. Claro. Y si vos estás preparado, cualquiera de los chicos acá van a saber hacer RCP dando ventilaciones. Claro. Y probablemente lo hagamos. Ahora, cuando vos querés entrenar masivamente a la gente, lo que sí vimos es que las ventilaciones, la respiración boca a boca, hacía que la gente no se involucre, que la gente no participe, que tenían miedo de contagiarse, la transmisión por fluidos, el asco, los vómitos, porque mucha gente en un paro cardíaco vomita porque se relajan los esfínteres. Claro. Entonces nadie hacía nada. Entonces se hizo un estudio muy grande en Suecia, donde se comparó qué era lo que pasaba. Y lo que vieron es que cuando vos le sacás la respiración boca a boca, la gente se involucra. Y se involucra mucho más, el triple se involucró de gente, haciendo RCP y pidiendo un desfibrilador. Entonces dijimos, bueno, haciendo esto, la gente llega, hay muchos más llegados vivos al hospital que si le ponemos toda la parafernalia. Sí, bueno, entonces, el que lo sabe hacer, lo hace. Y el que no lo sabe hacer, hace Para eso RCP y pide sirven el los desfibrilador. estudios cuando vemos la teoría que uno cree y la efectividad después cuando lo lleva al campo. Te quedas un ratito más porque venimos Sí, con el consultorio. Vamos a hablar, Rami, de virus respiratorios. Hola, ¿qué tal? Soy la del reflejo de eso. ¿Qué nos pasa? Che, dale, ¿qué pasa, Bueno, Rami? ya pasamos la mitad del invierno, Sí. siguen presentes los virus respiratorios, van cambiando, pero siempre tenemos presentes los virus principales. La gripe, por suerte está descendiendo los últimos 2 meses, pero sigue habiendo casos de gripe. Tenemos presente también el virus incisional respiratorio, que viene subiendo en las últimas semanas. No estamos en un contexto de ni de una emergencia ni nada por el estilo. Sí están subiendo los casos y estamos atentos. En los pacientes internados que representa bastante más que hace un tiempo. Virus de resfrío, siempre presente. Resfrío, infección leve, estornudos, tos, congestión nasal, nos pican los ojos, Sí. probablemente sea un resfrío. Mucha 4 o 5 días. disfonía, te digo. Disfonía Arrancás también. disfónico con dolor de garganta. La disfonía también forma parte de las infecciones virales. La disfonía nos sugiere laringitis, que es parte de lo mismo, catarro de vías aéreas superiores, generalmente banal. El problema es que duran en el tiempo los síntomas y el problema es que la gente lo lleva a consultar, a ponerse ansiosos, a que esperen un tratamiento muchas veces de antibióticos que no tiene que llegar porque 8 de cada 10 casos son de origen No te mandes al viral, medicamento de exactamente. una, dejá. Y se diferenciar muy bien en estos casos lo que es la gripe. La gripe es fiebre, con escalofríos, inicio abrupto, malestar general y te lleva a estar en cama junto con síntomas respiratorios. ¿COVID? COVID muy poquito este año por suerte. Recordemos que los síntomas son los de un síndrome gripal, con mucho cansancio generalmente. Ahora el COVID es más resfrío que gripe, por suerte. Y hay que estar atento. Y otra cosa, se superpone ahora con todos los cuadros que empiezan a aparecer de las alergias estacionales. Sí, claro. Que empiezan ahora temporada de pólenes, entonces está más presente y se superponen síntomas. Diferencia, no hay fiebre en las alergias. La gente que tiene una alergia generalmente tiene una historia en la misma época del año tener síntomas. Con estos días de humedad no ayudó para nada, Y no te ayuda mucho ahora estos días de humedad. Pero bueno, saber que generalmente son cuadros leves, si hay poblaciones más vulnerables, niños pequeños, adultos mayores. ¿Cómo nos personas con cuidamos? enfermedades crónicas. Ahí en la placa estábamos poniendo, ¿cómo podemos cuidarnos y cuidar al otro también, no? Bien, nos cuidamos. Primero, ventilando ambientes, tosiendo, estornudando en el pie y en el codo, lavado frecuente de manos. La principal vía de transmisión del resfrío es por contacto, por gotitas que contaminamos el ambiente. Vacunándonos contra la gripe, vacunándonos contra el COVID. Los adultos deberíamos todos tener una vacuna aunque sea anual. Sí. Y las personas con síntomas saber que pueden usar un barbijo, tratar de evitar estar con Aislate, personas vulnerables. claro. Exactamente. Porque nos cuidamos. tal? cuidamos Hablando de todos. Roma. Hablando de Roma, Pero bueno. yo te sirvo de ejemplo. Ya tenés una semana de síntomas, ya no Sí, contagiás. ya no Un contagio. barbijo en la No, 4. no estás con un resfrío. ¿Cuánto dura el contagio? Bueno, ¿Cuánto tiempo contagio? En la gripe que es el que más nos importa, Bien. estos virus, incluso sincicial respiratorio, 4 o 5 días es lo que uno más contagia y generalmente por lo menos una semana. Bien. En el resfrío, uno contagia alrededor de 4 o 5 días también, y lo más álgido son el segundo o tercer día cuando uno tiene más síntomas. Claro, que hay ¿sí? que quedarse ahí. Y el COVID, la característica que tenía distintos de estos virus es que Sí. se contagiaba estando sin síntomas también. Claro. Entonces eso también No nos, te dabas Daba. cuenta. nos cambiaba las cadenas de contagio. Bueno, Yami, hoy hablar de proteínas es como una moda y necesito que me aclares qué sí, qué no. Bueno, primero y principal, ¿qué es una proteína? La proteína es un Claro. macronutriente junto con los hidratos de carbono y las grasas que obviamente necesitamos consumir habitualmente. Las proteínas, ¿qué funciones cumplen? Forman parte de la masa muscular, también son importantes para la construcción y reparación de tejidos, son importantes para la producción de hormonas, lo que serían anticuerpos, etcétera. Bueno, importante para lo que serían los anticuerpos para los virus. Ahora, no todas las proteínas son iguales, de hecho, todos los alimentos tienen más o menos distintas cantidades de proteínas. La diferencia está en la concentración, la calidad
y la digestibilidad de esas proteínas. La calidad la podemos determinar en función de los aminoácidos, es decir, una proteína que es completa es aquella que tiene los 9 aminoácidos esenciales y una proteína de buena calidad es aquella que no solo cumple con esas características, sino que también que tiene una alta digestibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro cuerpo puede absorber con mucha facilidad los ladrillitos que forman esa proteína, que son los aminoácidos. El cuerpo no utiliza las proteínas como tal, sino los componentes, que son los aminoácidos. La principal diferencia en los alimentos, como decía hace un rato, está dada por esa característica, la calidad, es decir, si tienen esos aminoácidos esenciales, y la digestibilidad. Hay dos grandes grupos, las proteínas animales y las proteínas vegetales. Las proteínas vegetales son aquellas que no todas tienen estos aminoácidos esenciales y la digestibilidad es un poco menor. Y las proteínas animales, que comúnmente las podemos conocer a través de las carnes, la leche y los huevos, tienen los aminoácidos esenciales y son altamente digeribles. Esta teoría en casa dicen, ¿cómo la llevo a la práctica? Bien. Es muy fácil porque Yani nos la hace siempre súper fácil. Dice Yami, a ver, si hay algo que hay que hacer es poner en práctica. Primera de los consejos concretos, receta que trajiste hoy. Bien, proteínas vegetales Sí. podemos incluir, por ejemplo, garbanzos, quinoa, trigo sarraceno, amaranto o generar lo que sería una complementación proteica. Ahí estamos viendo una receta que es a base de garbanzos, que es una proteína completa, y ese procesamiento que es el remojo previo del garbanzo, después la cocción y después hacerlos puré, mejora la digestibilidad. Ah, mira. Entonces esa receta es una receta que podríamos considerarla Genial. como una proteína vegetal de buena calidad y altamente digerible. Esto para los que dicen, como legumbres y me Sí. hace mal. Si tenés que iniciar, está bueno. Nos olvidamos de comer legumbres. Y eso, Sí. eso Sí. es lo que te aporta. Exactamente, Legumbres. exactamente. Súper completo, el ¿no? hummus. El es esto que acaba Son de súper alimentos Claro, las legumbres. pero ella dice, lo haces hummus y después lo haces snack, entonces Si por ahí los querés, chicos no te tal comen cual. el Paradito. hummus, te Pero hace así eso. sí. Hay que buscarle la vuelta. Siempre, ¿no? siempre. hay que buscarle De la hecho, vuelta. esa pasta así, o sea, preparada con huevo y como está ahí en la receta, se puede usar para muchas otras cosas. Ah, mira. Por ejemplo, bases de tarta, porque todo eso una vez que se cocina queda como consistente. ¿Qué sería entonces? Garbanzo. Garbanzos, huevo, vinagre. Sí. El huevo se puede obviar también, porque queda bien. Sí. Bueno, sal, pimienta, Obviamente. el condimento que quieras. Y bueno, después todo eso lo cocinás y quedan como gotitas. Claro, está buenísimo porque aparte es fácil de llevarte para cuando tenés 100%. que irte a un lugar o lo que sea. Marcelo, ahora vamos a hablar con 2 recetitas más y con consultas para ¿Yo para recetas Yami. querés que te No, dé? con vos quiero que me haga, porque Tengo, esto tengo. parece un Recetas trabalenguas médicas. y no es un trabalengua. Dice, superestimulados e infraconcentrados. ¿Qué pasa con esto? Estamos atrapados en esa situación y esto Sí. linkea todo con lo que acaban de decir todos, porque Qué todo bueno. es cuestión de energía. ¿Y qué Sí. pasa cuando nosotros estamos frente a algo que no podemos resolver? Gastamos mucho más energía y nutrientes y esa energía se distrae para generar dos cosas que se conversaron acá. Una no, pero vi gente con esa característica, la ansiedad, esto de no poder terminar de resolver algo justamente porque estoy súper estimulado, y el problema de la inmunidad, que nos Claro. sensibiliza un montón. Lo primero que desaparece la energía es en la inmunidad, empieza a bajar y ahí yo estoy mucho más predispuesto a Este infectarme. multitasking que uno dice, ay, qué divino, eso me revienta. Y a partir de qué es esto, hay una capacidad que tiene el cerebro, la corteza prefrontal, que elige, compara, planifica, que tiene la posibilidad, fíjense este número, de procesar algo a razón de 40 bits, es una unidad de trabajo. El inconsciente, 11 millones de bits. O sea, nosotros podemos recibir un montón de estímulos, pero no podemos procesar más de 40. ¿Para qué? Para que lo que hagamos a partir de ese procesamiento tenga una lógica. Claro. ¿Qué nos pasa ahora respecto a lo que nos pasaba antes? Que todas estas estimulaciones eran naturaleza, prácticamente naturaleza, con lo cual era parte de nosotros y solo procesábamos lo que necesitábamos. Las comparativas. Antes con un periódico podíamos enterarnos de todo. Hoy necesitamos aproximadamente en el orden de leer 200 periódicos. Dios mío. Lo que involucra 200 periódicos Sí. para estar más o menos por la cantidad de información que se sumó. Constante. Y ni hablar, esa es la información, entre comillas, o valga la redundancia, Sí. informativa. Ni hablar la información lumínica. Creció el estímulo de luz visible y no visible alrededor de 1 billón de veces. Por Es eso, 1 billón de veces con respecto a la luz artificial, Wi-Fi, Bluetooth, electricidad. Y una de las cosas de las zonas azules, que son los lugares donde hay muchos centenarios, Sí. que muy pocos dicen, no sé si alguien lo dice, es esto. Esas células, esos cerebros se desarrollaron sin el estímulo hiperlumínico, con lo cual
tienen otra capacidad de Mucha duración. naturaleza. Absolutamente. Mucha naturaleza. Eso es súper estimulados y sobre Me quedó clarísimo. concentrados. Y Así que- la sí. concentración no tiene que ver con esos famosos 8 segundos. Nosotros podemos estar captando la atención en esos 8 segundos y podemos estar concentrados no más de 90 minutos como una barbaridad. Sí. Después necesitamos snacks Pausas de activas. distracción. Pausas activas, Todo ¿no? esto en una era de infodemia en todos los temas. Eso, Totalmente. Tal Claro, atraviesa todo, como decía al principio. Y los Infoconsumo. algoritmos que llevan a lo que vos Consumís. prestaste atención un Sí. momento y te llevó. Ese algoritmo Sí. que nos mata y no nos damos, es silencioso, pero tan La- presente en Es nuestra el diario vida. Irigoyen. te va La llevando a lo que vos información consumís. médica que hoy se indexa, que son Sí. más o menos 4.000 estudios por día, requeriría que el médico, para estar actualizado, lea 29 horas por día. No Bien. me confundí. No hay- 29 o sea, sí, no tenés vida. No. Bueno, No. no te escuché No, eso, no, no, dijiste, no es Sol. posible. Bueno, preguntas para Mario, para todos. Ya las empezamos a leer. Francisco de Avellana dice, ¿cuáles son las enfermedades del corazón más frecuentes? Bueno, es una buena pregunta. Según la edad, por Ah. arriba de los 35 años, la enfermedad más frecuente que te puede provocar un paro cardíaco es la cardiopatía isquémica, que es el infarto, o sea, todas las patologías coronarias. Por debajo de los 35 son las patologías congénitas. Si uno tuviera que tomar en una bolsa a todos, por lejos, la cardiopatía isquémica, o sea, el infarto de miocardio, Sí. es la patología cardíaca más frecuente. La más frecuente, que ¿se puede evitar? Sí, claro. ¿Cómo? Sí. Se puede evitar evitando los factores de riesgo. Hay factores que son los que te aumentan el riesgo para que vos desarrolles un proceso patológico dentro de tus coronarias. Además de la edad, que Sí. uno empieza, no lo pone, es inmodificable. Este cuerpito tiene un Claro, desgaste. ¿qué todavía va a Pero no se puede. Sí. modificar el tabaquismo, o sea, no fumar, tener el colesterol bajo, o sea, censar y determinar qué colesterol tenés, ver si sos diabético y controlar tu glucemia, la hipertensión arterial, ser normotenso, no ser sedentario. Tener un médico de cabecera que te vaya guiando a Sí, veces es mejor exacto, también, ¿no? sí, En esas sí, cosas, me sí. parece fundamental. Caro de San Nicolás dice, Ramiro, ¿cómo se contagian los virus respiratorios? Medio lo explicaste recién. Sabemos que hay algunos que son por aerosoles, típicamente COVID y gripe es aerosoles, o sea, en que a más de 2 metros de distancia puedes contagiar, y otros que se contagian por gotitas de flujo. Por gotitas principalmente de flujo, por ejemplo, el COVID principalmente, que lo nombré en otro grupo, Sí. en este grupo está el COVID, y el resfrío. Y el resfrío lo que tiene también por fomites. Fomites son superficies inanimadas que yo, por ejemplo, estornudo, Y no las me ves. limpio la nariz, toco la mesa, otro viene, toca la mesa, y Chao. ahí ese otro O se el lleva la mano a vaso. la cara. Ni y ahí se hablemos del contagia. mate. El O mate, vaso, como vino en la utensilios. pandemia, está bueno compartirlo, pero si estamos más o menos todos, yo no te comparto un mate hoy para... Bueno, No, yo pero tampoco cambiaron lo las tomaría. Yo No, tampoco. no te quiero- Lejos. Marita de Qué Maldonado, horrible. Uruguay, para Yami, dice, ¿es necesario tomar suplementos de proteínas si somos vegetarianos? No. Ok. No, no, no. La condición de elegir una alimentación vegetariana no determina que sí o sí haya que consumir un suplemento. Claro, viste que a veces creemos que si sos vegetariano tenés que... Consumir proteínas, no, no Ok, es así. ¿Qué, ahí, Mari? ahí sí, en los vegetarianos, por ejemplo, dentro de las dietas vegetarianas, Sí. los veganos, ahí sí se suele suplementar vitamina B12. En realidad, en todo ocasiones. patrón vegetariano efectivo. se recomienda preventivamente la suplementación con B12. Pero eso es otra cosa, no es Claro, y proteína. es súper un traje a medida, que ahí sí hay que consultar con un nutri y que te haga un seguimiento y Sí, demás. sobre todo también ver los valores de base para en función de eso determinar si hay que reponer y después mantener como Bien. protocolo o simplemente hacer un Y mantenimiento. hay Perdón, un vegetariano, un lacto vegetariano Sí, también. no es lo mismo. Si vos sos vegetariano o vegano, te necesitas sí o sí una nutricionista guía. Sí, claro, Porque hay que siempre. saber mucho. Muy No, restrictivas esas. Claro, sí, sí, es fundamental. Juli de Villa María dice para Vicky, ¿cómo podemos fortalecer cadera y rodillas sin ir al gimnasio? ¿Los ejercicios de hoy? Sí, ¿Sí? sí, eso lo podemos hacer en casa con los elementos que tengamos. Esos elementos que yo mostré que es un step que lo podemos reemplazar con un libro o la Sí. bandita elástica que es algo muy, muy económico y además nos sirve para llevárnosla en cualquier momento, en Claro, cualquier no lugar. hay excusas. No hay excusa y si no lo tenemos ya les conté que Y mira, lo de Marce se complementa de Carlos Casares, dice, ¿cuánto tiempo por día deberíamos ejercitar las piernas? La realidad es que tendríamos Movernos. que tratar de movernos todo lo que podemos. Sí. ¿sí? Ya no, ni siquiera estamos hablando de ejercicio, estamos hablando de que nosotros Movilidad. vivimos en un desfasaje genético-cultural para el cual no estamos preparados. Claro. Y ya directamente yo la primera recomendación que le daría a la persona que pregunta esto es movete todo lo que puedas. Todo lo que a Subir vos una te- escalera, caminar y hacer todo lo Sí, que sea mínimo. todo es lo un que a montón. vos te parezca incómodo de hacer, Hacelo. 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 Mario, de Juana de San Isidro dice, ¿un infarto siempre da señales de aviso? Bueno, no siempre, las palabras siempre es difícil de utilizarla. En la mayoría de los casos sí podés llegar a tener episodios de dolor que son inicialmente cortitos y que
cuando vos haces ejercicio o haces alguna actividad te duele y cuando parás te deja de doler. Generalmente en los varones es un dolor opresivo en el centro del tórax, en las mujeres el dolor es diferente. Generalmente lo sienten como una sensación de vacío o Las melancolía. mujeres es cierto que llegamos más tarde porque nos tenemos que hacer la comida, organizar las No, cosas y no. llegan más tarde porque muchas veces las confunden la sensación con una sensación de angustia. La Sí. mujer inevitablemente es mucho más sensible que el varón y está más... Bien que lo decís. Sí, Bien que lo decís. sí, ¿Eh? es que sí, es así. No, pero sí es muy Y importante. aparte en tiene un serio. umbral del dolor distinto. Sí. Entonces, como la mujer tolera más el dolor y es más sensible, está acostumbrada a ver esa sensibilidad, muchas veces se confunde y cree que lo que tiene es angustia y lo que está teniendo es un infarto. Claro, entonces es muy... Ahí el hombre está más representado. Claro, y Bien. es muy importante eso, hacer la consulta. Más vale andar a la guardia más cercana, hacer la consulta y ojalá te digan que no pasa nada, pero es importante. Hiciste un libro, como tenés tanto tiempo libre Sí, vos. sí. Contanos de qué se trata Es tu libro, este. mostrémoslo, un gran libro dónde que lo nos muestro, aporta. acá? Sí, en esta cámara, esta es la cámara ¿Ahí? tuya, la 3. Bueno, Ahí está. nosotros durante mucho tiempo escribimos medicina siempre. ¿Se y- llama El otro lado Sí, del corazón? El otro lado del corazón. Y tengo algunos libros de medicina escritos, pero son muy técnicos, y me animé a escribir una novela que intenta recorrer las distintas patologías comunes, frecuentes dentro de la cardiología. Lo vivido que es. Lo vivido, pero Absolutamente. explicado para todo el mundo, para que todo el mundo entienda esto, que es un infarto, que es el asma. Bueno, entonces, a medida que se recorren esos pacientes, después se entrecruza con una historia personal del Y los del pacientes que te protagonista. dijeron que pongas el nombre, la historia, Puse todo. el nombre. Muy El bien, apellido sin no está. apellido. Juan Entonces, puede El ser otro lado del cualquiera. corazón lo pueden comprar en Mercado Libre. Sí, en Mercado Libre. Bien, Sí. una gran lectura para el fin de Muy semana. bien, doctor. Escuchame una cosa, tengo más preguntas para todos. Marce dice, Bruno de Villa Carlos Paz, Córdoba, ¿por qué cada vez nos cuesta más concentrarnos? Bueno, justamente por eso, porque tenemos muchos estímulos desde todo lugar, entonces con la capacidad que tenemos para hacerlo bien, está sobrepasada. Recuerden esto, miren, un oficial albañil que va recibiendo de a un ladrillo del que está abajo. Ahora abajo hay Sí. 20 Upa. tirándole al... Imagínense lo locura. que sucede con esos ladrillos y con esa pared. Estamos Está súper estimulados. complicadísimo, sí. Y una curiosidad con respecto a lo que decía Rami. Todo lo que uno expulsa a través del estornudo viaja a 160 kilómetros por hora. Ay, te mando mi Así que, estornudo. cuidado. Escuchame una Toma. cosa. Si no se, Toma tu tar- si no estornudo. se tapan. No sé cuánto tiempo nos queda. Pato de Parque Patricios, ¿cuánta proteína necesitamos comer por día, Yami? O sea, sin ningún tipo de objetivos, entre 1,2 a 1,4 estaría bien. Gramos por kilogramo de peso. Eso alcanza. Sí. Está bien. Julián de San Telmo dice, ¿es lo mismo obtener proteínas de la carne que de los vegetales? No lo escucha el dire. No, no es exactamente lo mismo. De hecho, justamente es lo que expliqué hoy, que depende la calidad, o sea, es decir, la concentración de la proteína, la calidad de los aminoácidos y la digestibilidad. Bien, ya estamos en tiempo, entiendo, estamos hasta acá, bueno, nos dejan todas sus consultas en @niparatore. Nos queda siempre esta cuestión tan importante de entender, que toda esta información tiene que ver con todo lo que nosotros creemos que cada uno de ustedes va a poder hacer mejor para sus vidas. Gracias a todos por acompañarnos, un placer como siempre, nos placer. volvemos a encontrar cada domingo en la pantalla de C5N para hablar de lo más valioso que tenemos, la salud, nuestro divino tesoro. Chao.